Bueno, para esta clase a la que no puedo acudir, voy a hacer comentarios de texto. Voy a seguir con el documento que tenéis publicado en el aula virtual. Los textos uno, que era el Tratado de Fontainebleau; 2, Napoleón se dirige a los españoles; y 3, la declaración de la Junta Suprema, ya están hechos. Voy a pasar al 4, abdicación de Carlos IV en Bayona, 5 de mayo de 1808. Bueno, recordad que el 2 de mayo es cuando se inicia el levantamiento popular y que mientras en Madrid se está iniciando la revuelta popular frente a la ocupación francesa, pues en Bayona Carlos IV había pedido a Napoleón ayuda para arreglar la situación con su hijo, Fernando, y Napoleón les llama y allí están en Bayona Napoleón, Fernando y Carlos llevando a cabo las abdicaciones de Bayona. Bueno, pues este texto va de ello. Voy a leeroslo y luego voy a ir comentando las ideas que veo en el texto. Carlos IV, rey de las Españas y de las Indias, y Napoleón, emperador de los franceses, animados de igual deseo de poner un pronto término a la anarquía a que está entregada España y libertar esta nación valerosa de las agitaciones de las facciones, queriendo asimismo evitarle todas las convulsiones de la guerra civil y extranjera y colocarla sin sacudimientos políticos en la única situación que, atendida a la circunstancia extraordinaria en que se halla, puede mantener su integridad, afianzarle las colonias y ponerlo en estado de reunir todos sus recursos con los de la Francia, se han convenido en lo que sigue. Artículo primero. Su Majestad el Rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, no pudiendo las circunstancias actuales ser sino un manantial de disensiones tanto más funestas cuanto las desavenencias han dividido su propia familia, ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos al trono de las Españas y de las Indias a su Majestad el Emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden, entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes. Primero, la integridad del reino será mantenida. El príncipe que el emperador juzgue debe colocar en el trono de España será independiente, y los límites de la España no sufrirán alteración alguna. 2. La religión católica apostólica romana será la única de España. No se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el uso establecido actualmente. Bueno, porque quede claro, solo cuando dice aquí al final que no se tolerará en su territorio religión alguna reformada, se refiere a los protestantes, ya sea calvinismo, luteranismo, y cuando dice mucho menos infiel, se refiere al Islam. Y luego cuando dice según el uso establecido actualmente, uso significa tradición, ¿vale? Según las tradiciones sería. Vale. A ver, yo creo que la idea principal de este texto podrían ser dos. Si decís una de las dos, pues va a estar bien. Creo que una posible idea principal es la que está aquí arriba, donde dice pues que Carlos IV ha decidido con Napoleón poner perdón, no, perdón, no se me dio la cabeza. Quería decir la que está en morado, perdón. A ver, aquí. El rey Carlos ha resuelto ceder todos sus derechos al trono de las Españas y de las Indias a Napoleón, ¿vale? Para mí sería quizás esa una posible idea principal. Luego, otra posible idea principal sería esta que está aquí abajo, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones que pone Carlos para ceder la corona? Perdón, hace el lapsus de que se me ha ido la cabeza. Y luego el resto de ideas, pues son los argumentos para sustentar esa decisión tan importante. Empezando por arriba, pues a ver, Carlos IV y Napoleón están animados a poner pronto término a la anarquía de las agitaciones de las facciones. Vale, anarquía, ya sabéis, es una situación de desgobierno. Y dicen que ese desgobierno en el que está España es por las agitaciones de las facciones. Bueno, dice que hay facciones que están luchando entre ellas, están agitadas. Vale, pues ¿a qué se refiere con esas agitaciones de las facciones que han llevado a la anarquía? Se refiere al motín de Aranjuez.
que ha sido lo que ha motivado a Carlos a mandar una carta a Napoleón pidiéndole ayuda, ¿vale? Así que cuando se refiere a la agitación de las facciones y a la anarquía es el motín de Aranjuez. Siguiente. Queriendo evitar todas las convulsiones de la guerra civil y extranjera. Vale. Bueno, pues, guerra civil y extranjera, pues se refiere a para que no caiga la situación de España en guerra y que no, pues no se metan en todavía más guerras y colocarla en la única situación en que puede mantener su integridad y afianzar las colonias. Es decir, dice lo que voy a decir, lo que voy a deciros a continuación, ¿no? En este texto, lo que voy a decretar en el artículo primero, que será el ceder la corona, lo estoy haciendo porque es la única manera de mantener la integridad. ¿Por qué? Pues porque entienden que Napoleón es la única persona que puede proteger la unidad de España y las colonias, ¿vale? Podríamos decir realmente de la corona española. Bueno, esto ya os lo he comentado, que es un poco la misma idea que cuando se decide con Carlos II que la sucesión la tenga Felipe d'Anjou, porque su abuelo, Luis XIV, era el único que tenía el poder suficiente para mantener España unida y las colonias. Y bueno, y luego dice aquí a continuación también, esto es muy importante, poner la corona española en estado de reunir todos los recursos con los de Francia. Es decir, ya no es solo que Francia o Napoleón es la que va a poder mantener unida a España y las colonias, sino que además es necesaria la alianza entre España y Francia. ¿Vale? En estas abdicaciones de Bayona, pues como es lógico, si es Napoleón quien les tiene a los dos encerrados allí en Bayona, pues van a hacer un documento en el que ponen que es fundamental para España estar aliada con Francia y que los recursos de España pues estén al servicio de los intereses de Francia. Es lo que se dice en esta parte del texto. Luego ya vendría esta posible idea principal, ¿no? El rey Carlos, que es lo puesto en morado, ha resuelto ceder todos sus derechos al trono de España y de las Indias a su majestad el emperador Napoleón, como el único que puede restablecer el orden. Bueno, pues nada, aquí la idea de que Napoleón es el que tiene suficiente poder para calmar, debido a que es muy poderoso Napoleón en este momento. Luego, dentro de esta idea tendríamos, no pudiendo las circunstancias actuales ser sino un manantial de disensiones cuanto las desavenencias han dividido su propia familia, se refiere a la de Carlos. O sea, aquí está hablando de los conflictos entre Fernando junto a su partido fernandino frente a Godoy y Carlos. Bueno, pues eso, que la idea principal, aquí en morado, Napoleón es el único que puede restablecer el orden y por eso el rey Carlos le cede los derechos al trono. Pero, súper importante, le pone dos condiciones, ¿vale? Condiciones. Uno, España será mantenida íntegramente. Vale, pues no van a los franceses a quedarse con un trozo de España, sea el País Vasco, sea Cataluña. Y además dice, el príncipe que el emperador juzgue debe colocar, que quién va a ser, pues ya lo sabemos, es José, ¿vale? Será el hermano de Napoleón, José I. Dice, va a ser independiente. Vale, no va a gobernar José I en nombre de Napoleón. Eso es lo que viene a decir. No, no puede ser una marioneta.
Y luego, segunda condición, la religión católica será la única de España. Pues nada, esta sería el comentario del texto, serían para mí las ideas que observo. Ya os digo, dos posibles ideas principales: ceder la corona a Napoleón por ser el único que tiene capacidad de restablecer el orden, calmar la situación, o las dos condiciones que se le ponen a Napoleón para entregarle la corona. Y luego ya como historiadores nosotros sabemos pues que no se van a cumplir mucho, por lo menos la primera condición, porque José I pues gobernaba como un títere de Napoleón. Y luego todas las otras ideas pues son ideas secundarias que sustentan la idea principal. Venga, siguiente texto. Tratado de Valensay, 11 de diciembre de 1813. Bueno, ya sabéis, Tratado de Valensay es el tratado por el cual se va a poner fin a la Guerra de Independencia. Artículo 3. Su Majestad el Emperador de los franceses reconoce a don Fernando y sucesores según el orden de sucesión establecido por las leyes fundamentales de España como rey de España y de las Indias. Artículo 4. Su Majestad el Emperador y Rey reconoce la integridad del territorio de España tal cual existía antes de la guerra actual. Artículo 5. Las provincias y plazas actualmente ocupadas por las tropas francesas serán entregadas en el estado en que se encuentran a los gobernadores y a las tropas españolas que sean enviadas por el rey. Artículo 9. Todos los españoles adictos al rey José, que le han servido en los empleos civiles y militares y que le han seguido, volverán a los honores, derechos y prerrogativas de que gozaban. Todos los bienes de que hayan sido privados les serán restituidos. Los que quieran permanecer fuera de España tendrán un término de 10 años para vender sus bienes y tomar todas las medidas necesarias a su nuevo domicilio. Artículo 13. Su Majestad Fernando VII se obliga igualmente a hacer pagar al rey Carlos IV y a la reina, su esposa, la cantidad de 30 millones de reales, que será satisfecha puntualmente por cuartas partes de 3 en 3 meses. Artículo 14. Se concluirá un tratado de comercio entre ambas potencias y hasta tanto sus relaciones comerciales quedarán bajo el mismo pie que antes de la guerra de 1792. Venga, pues, idea principal del texto. Pues, a ver, para mí sería esta que está aquí arriba. El emperador de los franceses reconoce a Fernando como rey de España y de las Indias. Es la idea principal del Tratado de Versailles. Que Napoleón reconoce a don Fernando VII como rey de España. Pequeño comentario, dice aquí, según el orden de sucesión establecido por las leyes fundamentales de España. Si quisierais, esto se podría mencionar que va a ser uno de los problemas fundamentales de Fernando VII, problema sucesorio, que ya hemos explicado en el epígrafe 4.3. Vale, venga, ahora, ideas secundarias a mayores de la principal. Bueno, la primera, reconocer la integridad del territorio de España tal cual como antes de la guerra actual, es decir, la guerra de 1808, la guerra de independencia. Bueno, ahí lo que se podría mencionar es pues, que España recupera cualquier territorio que hubiera sido invadido por los franceses. Luego, las plazas y provincias serán entregadas en el estado en que se encuentran. Bueno, ¿en qué estado se encuentran? Pues estado de ruina. La guerra de independencia de 1808-1814 fue una guerra especialmente dura. Fue una guerra muy, muy violenta, muy destructiva. Debido a que evolucionó en guerra de guerrillas, el ejército francés ejerció una ocupación muy violenta, con numerosos incendios, se incendiaron muchos pueblos, muchos castillos, muchas ciudades, vamos, madre mía, no me sale el verbo. Se disparó con cañones muchos castillos, muchas iglesias, muy habitual que cuando se viaja por España y visitas un edificio histórico. Te cuentan cómo durante la Guerra de Independencia fue bombardeado, fue quemado, fue tiroteado. Bueno, fue muy violento. Siguiente, todos los españoles adictos a José volverán a los honores, derechos y prerrogativas de que gozaban, y sus bienes les van a ser restituidos.
Si se quieren permanecer, pues tendrán 10 años para vender sus propiedades. Bueno, aquí lo que nos está hablando es de los afrancesados. Bien, y esto, la verdad que no lo he explicado en clase, lo explico ahora. Los afrancesados, que pues el número varía, hay gente que dice que fueron 20.000, 30.000, el cálculo tampoco es muy fácil. Los afrancesados, yo he tirado por lo bajo con el número que he dado. Los afrancesados eran las personas que apoyaban a José I, consideraban que era una buena opción para modernizar España. Los afrancesados fueron muy maltratados, ¿vale? Fueron muy maltratados. Fernando VII, cuando vuelva a España, no va a cumplir con este artículo 9, ¿vale? No lo va a respetar. Va en cambio a ser revanchista, ¿vale? Va a ser muy revanchista. Y a los afrancesados se les va a maltratar. De manera que casi todos van a huir de España, ¿vale? Se van a exiliar. Se van a exiliar a Francia. Eh, Sus bienes en las Cortes de Cádiz habían sido expropiados, habían sido desamortizados. Así que no se les van a, vamos, no se va a cumplir, así que no se les van a restituir. Bueno, siguiente idea. Fernando VII tendrá que pagar a Carlos IV. Bueno, recordad que aquí habría que mencionar por qué se ha elegido a Fernando VII y no a Carlos IV. Y es por esto de que Carlos IV y Godoy habían sido los causantes de la guerra de independencia, o así se les culpaba. Y luego se concluirá un tratado de comercio, pues nada, pues que se explica un poco por sí solo. Intentar pues mejorar las relaciones, básicamente, ¿no? Intentar tener buenas relaciones entre Francia y España. Aunque tampoco va a durar mucho porque Napoleón dentro de un año pues ya será derrotado. Pues nada, este sería el siguiente texto. Os voy a hacer otro comentario, ya el último, de la Constitución de 1812. Bueno, las constituciones va a ser bastante complicado el hacer una diferenciación entre ideas principales y secundarias. Yo creo que eso lo entendemos todos los profesores de Historia de España de segundo bachillerato, que en una constitución es difícil decidir cuál es una idea principal. Pero bueno, sí que hay unas guías, ¿vale? Que podemos seguir. Ahora os la comento. Primero voy a leer el texto. Don Fernando, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las mismas Cortes han decretado y sancionado lo siguiente. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger, por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos. Artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Artículo 14. El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales, establecidos por la ley. Artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados nombrados por los ciudadanos. Artículo 92. Se requiere, para ser elegido diputado de las Cortes, tener una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. Artículo 258. El Código Civil y Criminal
y de comercio será uno mismo para la monarquía. Artículo 303. No se usará nunca el tormento ni los apremios. Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior, bajo las restricciones que establezcan las leyes. Vale, venga, pues empezamos. Idea principal. Para mí la idea principal es la soberanía nacional. ¿Vale? Para mí sería el artículo 3, soberanía nacional. Creo que es el principal cambio de la Constitución de Cádiz. Además, creo que la idea de soberanía nacional ya está aquí al principio, donde dice que don Fernando es rey, uno, por la gracia de Dios, pero dos, y esto es súper importante, por la Constitución de la monarquía española. ¿Vale? Ya dicen, es que es rey por la Constitución. Esto pues es lo que os comento de que para los liberales siguen un poco la idea de la monarquía parlamentaria del Reino Unido, que dice que el rey está por debajo del Parlamento. El rey es rey porque lo quiere el Parlamento. Y ahora ya vamos con el comentario de las ideas. Bueno, don Fernando es rey y en su ausencia y cautividad la regencia del reino. Vale, pues esto es una mención al Consejo de Regencia. Aquí pues nada, hay que conocer, ya sabéis, por qué se crean las Cortes de Cádiz. Primero está la Junta Suprema, la Suprema Junta, que en 1810 se disuelve y constituye un Consejo de Regencia que ejecuta la convocatoria de Cortes, ya no como Cortes estamentales, sino como Cortes unicamerales. Bueno, y dice que nombrada por las Cortes Generales, esa regencia dice que hay que saber que se ha decretado y sancionado lo siguiente. Bueno, se ha decretado la Constitución de Cádiz, que dice pues un montón de artículos. El uno, el 2 y el 3 para mí están relacionados y describen que existe algo que se llama la nación española y que esa nación española son todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, de América, de Filipinas y de la península. Así que eso es muy importante. Dice que existe la nación española y que la nación española es el conjunto de los españoles de todos los hemisferios. Y que esa nación es libre e independiente. Claro, eso es lógico, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, pero es que hay que tener en cuenta que están en una situación de guerra de independencia y que ahora mismo pues, no son libres. Y que la soberanía reside en la nación. ¿Vale? El origen del poder, soberanía significa de dónde emana o el origen del poder, pues el poder viene de la nación, de los españoles, no del rey. Bueno, siguiente. La nación debe conservar y proteger al menos estas libertades, ¿no? Unos derechos mínimos individuales, la libertad y la propiedad. Bueno, es decir, estas son ideas básicas del liberalismo. La libertad del individuo, la propiedad privada y unos derechos individuales. Siguiente. La religión de la nación española será perpetuamente la católica y se prohíbe cualquier otra. Bueno, esto es una concesión a los absolutistas, ya os acordáis. Porque si fuera por los liberales, pues habrían decretado la libertad religiosa, de culto. Ahora tenemos varios artículos que son para mí una misma idea. Primero, el gobierno. Dice, es una monarquía moderada hereditaria. Bueno, es una monarquía, nosotros añadiríamos parlamentaria. Potestad de hacer las leyes. Potestad de hacer y ejecutar, de hacer ejecutar las leyes. Potestad de aplicar las leyes. Bueno, aquí lo que tenemos son los tres poderes, ¿no? Tenemos en primer lugar
El poder legislativo, hacer las leyes, poder legislativo, que está en las Cortes con el rey. Y aquí pues ya sabéis que las leyes las pueden proponer ambos, pero que al final las tiene que aprobar las Cortes, que el rey tiene derecho de veto un máximo de 3 veces. Potestad de hacer ejecutar las leyes es el poder ejecutivo, que lo tiene el rey, que es quien nombra al gobierno. Y el poder judicial, aplicar las leyes, lo tendrán tribunales independientes. Siguiente idea. Las Cortes son la reunión de los diputados nombrados por los ciudadanos. Bueno, ¿esto qué dice? Pues que sí, no, lo nombran los ciudadanos a través de sufragio. Sufragio que es universal masculino, pero con una cosa muy importante que es indirecto. Sufragio universal masculino indirecto. Y además dice, para ser diputado se requiere una renta anual, es decir, hay que tener dinero, hay que ser rico. Otra idea. Código civil criminal y de comercio, es decir, lo que serían las leyes, ¿vale? Las leyes con las que se va a juzgar a la gente, dice, serán una misma para toda la monarquía. Es decir, el fuero único, ¿vale? Fuero único. Porque antes las leyes dependían de dónde vivieras. Pues no, tienen que ser las mismas para todos. No se usará el tormento. Bueno, el tormento es la tortura. Tormento es tortura, prohibición de la tortura. Y luego libertad de escribir, imprimir y publicar es libertad de imprenta. Vale, pues en realidad me he equivocado antes, he dicho que era el último comentario que quería hacer y no, quiero hacer también el manifiesto de los persas. Así que nada, venga, voy a hacerlo muy rápido. Manifiesto de los persas del 12 de abril de 1814, es decir, Fernando ya ha vuelto, volvió en marzo y le hacen llegar esta carta, este manifiesto, que nos dice aquí abajo, lo firman, una representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid para que su majestad del señor don Fernando el Séptimo a la entrada de España, de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias y del remedio que creían oportuno. Bueno, venga, pues señor, era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España, a vuestra majestad, no necesitaba igual ensayo en los 6 años de su cautividad. La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia. Está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado. Fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus reyes. Así que el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad, derecho que no quiso tener el mismo Dios. Por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto para prescribir a los súbditos todo lo que mira el interés común y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella. Los más sabios políticos han preferido esta monarquía absoluta a todo otro gobierno. Es arriesgado que todo dependa de uno solo, sujeto a dejarse gobernar ciegamente. Y es más infelicidad por razón opuesta que todo dependa de muchos que no se pueden conciliar por tener cada uno sus ideas, su gusto, sus miras y sus intereses particulares. El remedio que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos y el de nuestras provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. Ojalá no hubiera materia harto cumplida para que vuestra majestad manifieste la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas, que entre tanto se mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron, que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz y que las nuevas cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia y sus inconvenientes. Bueno, pues nada, idea principal es el final del texto, cuando dice lo que sería en morado, que es necesario remediar lo actuado en Cádiz, suspender la Constitución y decretos dictados en Cádiz. Bueno, es necesario ese remedio.
Y dice aquí, me importa esta parte, se mantenga ilesa la Constitución observada por tantos siglos. Es decir, ellos están haciendo una diferencia entre lo que sería una constitución histórica, que es distinta, según ellos, de lo que es una constitución al estilo liberal. Estos absolutistas que firman el manifiesto de los persas quieren eliminar la constitución liberal porque ellos entienden que es que existe una constitución histórica, que es la buena y que es la que hay que proteger y que básicamente sería pues la tradición. Y con la tradición, pues nada, todos los fueros, los privilegios. Vale, venga, ya, y vamos empezando por aquí. La primera idea sería pues esta apelación, ¿no? Es una especie de comparación histórica de lo que ha vivido España con Persia. Dicen que en Persia, cuando moría un rey, había 5 días de anarquía para que la gente estuviera deseando, ¿no? Que viniera un rey y pusiera fin a ese desgobierno. Y dicen que los 6 años de la guerra de independencia pues han sido una especie de anarquía, ¿no? Y aquí dicen que no era necesario. Cuando dice cautividad, pues se refieren un poco a esa idea, ¿no? De que Fernando es el deseado, porque estaba contra su voluntad en Francia. Bueno, luego aquí hacen otra apelación a la historia diciendo que la monarquía absoluta es obra de la razón y de la inteligencia, que está subordinada a la ley divina, es decir, hay un origen divino, ¿no? Hay un origen dado por Dios. Es decir, esto no es algo arbitrario hecho por un rey para poder mandar más, sino que es algo que Dios quiere, la monarquía absoluta, pero que además también es obra de la razón y de la inteligencia, es algo lógico, porque dice que, mm, que también está sometida a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado. Bueno, otra idea, el soberano absoluto no tiene facultad de usar, estoy aquí, el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad. Por esto ha sido necesario que el poder soberano fuera absoluto para prescribir todo lo que mira el interés común. Bueno, pues viene a decir que la monarquía absoluta es así porque, a ver, es que este argumento es un poco difícil de defender, la verdad. Pero, pero bueno, dicen que igual que Dios solo es uno y que Dios cuida de todos, pues eso hace el rey, ¿no? Mira el interés común de todos y es solo uno. Luego hace otra apelación histórica, los más sabios políticos han preferido esta monarquía absoluta y porque dice, es que sería peor que todo dependiera de que muchos se conciliaran, es decir, se pusieran de acuerdo. Dicen que eso es muy difícil. Es imposible que todo el mundo se ponga de acuerdo en esta parte de aquí. Y por ello es importante que haya un solo rey para que evite esas discusiones y si la gente no tiene por qué ponerse de acuerdo, pues no discuten. Y nada, pues estoy así. Ya os dejo de dar la brasa con los comentarios de texto. Y nada, os deseo un buen lunes. Si veis el lunes o si lo habéis visto antes o después, pues también. Venga, un saludo a todos.